Cuando cuando paseamos por la calle de la que nos ha hablado Pachi el día de hoy, lo común es ver gente que es menos afortunada con nosotros. Y a estas personas típicamente les llamamos los pobres. Y yo quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes una exploración personal sobre qué es lo que podríamos aprender sobre la condición de estas personas. Ver si es posible, si podemos aprender algo, es la una. Aprender algo de ellos a los que llamamos pobres, o si solo es posible que veamos a mujeres de las que pensamos que no pueden detenerse en seguir teniendo hijos, o si pensamos que las personas que están en la vía pública sencillamente no están allí porque les dio pereza seguir caminando y se quitaron los zapatos porque les molestaban un poco y son sencillamente flojos, o que los niños que vemos en la calle pidiendo dinero, lo único que pasa es que sus padres son unos vagos y los han abandonado por ahí. ¿Qué es lo que pensamos con respecto de los pobres o estas personas que llamamos pobres cuando les vemos en la calle? He seleccionado con toda intención esta imagen que no tiene rostro, que no es hombre ni mujer, que sencillamente recibe la etiqueta de ser pobre. A estas personas les ponemos una etiqueta de ser pobre. Y el problema de etiquetar a estas personas como pobres es que sencillamente nos olvidamos de todo lo demás. Son pobres. Nos olvidamos que son personas. Nos olvidamos que son padres, que son hijos, que son hermanos. Sencillamente les entendemos como entes económicos. Incluso cuando tratamos de definir la pobreza, hablamos del índice de pobreza, del nivel de acceso que tienen a servicios médicos, hablamos del número de salarios mínimos que reciben. Todos los indicadores que tenemos con respecto de la pobreza son siempre materiales. Les ponemos al grado una etiqueta, que poner otra etiqueta a las personas, por ejemplo, si le quisiéramos poner a una persona una etiqueta como, ¿le das clic hacia adelante o aplastar la barra espaciadora, por favor? Como esposa, ¿sí? Vemos una persona en la etiqueta esposa. Si vemos una etiqueta como astronauta, pues no sabemos si es mujer o es hombre, o si es ingeniero, o sencillamente es una etiqueta mucho más rica. Pero un pobre es una etiqueta despreciable. ¿Sí? Uno no puede decir que una persona es pobre. En todo caso, podríamos decir que vive una circunstancia, una condición de escasez. Me parece que es muy importante entender que no se es pobre, sino que se vive una condición de escasez. Y esta condición de escasez tiene unas características muy particulares. Y yo quisiera explorar hoy con ustedes estas características, a las que yo llamo la triple condición de la escasez. Primero, la escasez tiene consecuencias en la vida de las personas que no se ven a simple vista. La primera es una condición de limitación que está claramente relacionada con el dinero. La segunda, una condición de emergencia, lo exploraremos ahora un poco mejor. Y la tercera, una condición de desprecio. La condición de limitación tiene que ver con que la falta de dinero tiene un impacto directo en no poder tener acceso a alimentos suficientes ni de calidad. Les suplico que en primera persona cada uno de ustedes piense qué es sentir hambre.
Y luego que es sentir hambre continuamente. Y luego que piense que es hacer sentir hambre a sus hijos. La cosa cambia. Y luego que piensen cuáles son las consecuencias de mala alimentación. No, ya no hambre, sino de no alimentarse y de no alimentar a los hijos y cuáles son las consecuencias en el desarrollo personal de no tener dinero para comprar comida. La cosa no se ve en los pobres, ¿verdad que no se ve? Si alguno de ustedes me dice que cuando le ha dado una moneda a un pobre, a estos que llamamos pobres en la calle, dice, no, es que a este hay que darle de comer, porque si no, no le va a crecer el pelo. Segundo, vamos a ver. No tienen acceso a una casa digna. Entonces, no solo no como, sino que además vivo en una casa que no es que tenga goteras, es que no tiene techo. ¿Sí? Entonces tengo una serie de problemas de salud terribles y además comparto un cuarto de 2x2 con otros 4. ¿Sí? Y eso tiene unas consecuencias de salud terroríficas, porque además en una ciudad como esta hace un calor terrible y hace un frío tremendo. Y no solo en esta. ¿Sí? Y la cosa se complica. Y además, como no tengo dinero y no se ve, tengo un problema porque no tengo acceso a un sistema de salud decente. Claro, muchos países en el mundo tienen sistemas universales de salud, pero si no tienes dinero es bastante más difícil, mucho más difícil. Y además, como no tengo dinero, pues no tengo educación de calidad. Y si sí tuviéramos educación de calidad, díganme ustedes por qué enviamos muchos de nosotros a nuestros hijos a escuelas privadas y por qué no lo hacemos a escuelas públicas. Porque si no hubiera diferencias en nuestros países, enviaríamos a nuestros hijos a la escuela pública. Pero parece que sí hay. Y por lo tanto enviamos a nuestros hijos a la escuela privada. Y por lo tanto, el que no tiene dinero también está expuesto, por no tener dinero, a una educación inferior. Y estas se suman y se multiplican y se complican. Y además, si lo anterior no fuera suficiente, y solo hemos hablado de la condición de limitación, porque no hay ningún tipo de protección contra imprevistos. O sea, no vaya a ser que se enferme la tía, porque entonces esto se acabó. Lo que nos lleva a la segunda condición, que es la condición de emergencia. En la condición de emergencia, siempre la persona sigue siendo el centro de todo, pero hay un problema, todo está relacionado. Y no es que yo tenga que pagar la luz, sino que la tengo que pagar hoy. ¿Sí? Y no es que no tenga dinero para comer, sino que no tengo para comer hoy y tampoco tenía ayer. Y no es que no pueda pagar el hospital, sino que lo tengo que pagar ya. ¿Sí? Y como se enfermó la tía, la emergencia se ha complicado totalmente. La tía nos ha metido en un problema y entonces se derrumba el imprevisto y el imprevisto se lleva a todo de encuentro. Y la gripa más mínima derrumba la lámina que le iba a poner a la casa. ¿Sí? La gripa derrumba la comida de 3 meses. ¿Sí? Las mamás no se pueden enfermar, porque si se enferman los hijos no comen. Así. Y si la condición de limitación no fuera trágica ya y la condición de emergencia no hiciera todo terrible, pues tenemos la tercera condición. La tercera condición es la condición de desprecio, que es sin duda la característica de discriminación más generalizada. No hay
discriminación más universal que el ser pobre. El desprecio se da en la familia cobra venganza, el pobre, el papá pobre huye de casa y abandona a su mujer, no solo porque es un mal padre, sino porque escapa, cobra venganza de las circunstancias porque no quiere ser más pobre. Ya no quiere cargar con aquello, ya no quiere vivir en la limitación continua y en la emergencia constante. Los abuelos ya no quieren cuidar a los hijos porque ya lo hicieron contigo. Hay excepciones maravillosas, fundamentadas en el amor, pero no lo vemos cuando tildamos a la gente de pobre. También surge nuevamente la etiqueta, es que son flojos, el desprecio. No le vayas a dar trabajo a un pobre, no le vayas a dar trabajo a un pobre jamás. Son flojos, por eso no consiguen trabajo. Además son invisibles. Estamos en las plazas, esto me pasó muy recientemente en una plaza pública, había un letrero que decía, se prohíbe mendigar. ¿No sería mejor que no se mendigara? Que no fuera posible porque en la comunidad están dadas todas las circunstancias para que sea inconcebible que alguien mendigue en vez de poner un letrero que excluya a los pobres, a estos que llamamos pobres del espacio público porque no los queremos ver. Y ya no vemos a los pobres mendigando en las plazas y afuera de los templos, ya no los vemos, como un mueble. Invisibilidad social, ya no nos causan dolor, ya no vemos la condición de escasez. Y encima, los servicios públicos, también lo señalaban antes, son de calidad inferior para ellos. Se supone que pagamos impuestos para ecualizar las circunstancias en nuestras ciudades, ¿sí? ¿Y por qué es que las colonias pobres no están pavimentadas? Y las colonias de que tienen más dinero sí. No entiendo, ¿que no se supone que los impuestos son para conseguir eso? Pero los pobres no importan. Que los pobres reciban un servicio peor. Los autobuses en nuestros países y en las sociedades que fomentan esta desigualdad son así. ¿Sí? Son así. Y eso sí, nos estamos peleando por mantener los taxis de lujo. La discusión en los medios es mantener los taxis de lujo. Eso es lo que nos estamos peleando hoy. Pero no veo ninguna discusión por mantener un servicio digno. Y encima, los teléfonos celulares de quienes pueden, y además viven de ellos, porque además tienen 16 ocupaciones y los hijos están por todos lados, y como son 1000 usos y tienen 3 chambitas por todos lados, ¿sí? El teléfono celular y el agua y el gas es más caros para ellos que para mí. Y las compañías dicen, claro, son de más riesgo, yo no sé si se va a llevar el equipo, yo no sé si el tanque va a volver a aparecer, me queda más lejos, no hay tubería. Es mucho más caro. Entonces, les cobramos más. Esta triple condición genera muchísimo estrés en ellos. Además, encima, estresados. Las condiciones suceden siempre de manera simultánea. No hay forma de que no sucedan de manera simultánea. Siempre. Además, las condiciones, cada una intensifica a la anterior. Y si quisiéramos encontrar soluciones que ayuden a proveer ayudas, mecanismos para erradicar la pobreza, tendríamos que proveerlas
siempre pensando en las tres condiciones, porque de nada sirve entregar una moneda sacando la lengua o entregar un dinero pero dentro de 6 años. Siempre hay que atender la limitación, la emergencia y la sonrisa, el buen trato, la dignidad. En el centro siempre está la persona, siempre. Todo gira alrededor de la persona. Curiosamente, la felicidad humana, ya se ha dicho aquí, no depende ni del dinero ni del reloj, ni de la limitación, ni de la urgencia con la que hay que pagar la luz. La Madre Teresa de Calcuta y José Antonio Abreu, citando a la Madre Teresa de Calcuta, dicen que la verdadera pobreza no es la falta de pan ni la falta de techo, sino la sensación de no ser nadie, de ser invisible, del desprecio, del no ser notado. También la Madre Teresa de Calcuta, en una entrevista con reporteros, después de haberlos dejado con la boca abierta, ellos le dijeron, acabada la entrevista, díganos algo para nosotros mismos, para que podamos vivir una vida más plena. Y ella contestó, sonrían, y se los digo completamente en serio. Yo quisiera decirles a ustedes lo mismo. Seamos felices, hagamos felices a los demás con nuestro cariño auténtico. Se necesita bastante poco más. Muchas gracias.